Para continuar con el segundo panel del bloque sobre prensa, el cual está titulado Libertad de prensa y democracia, un balance. Y el panel estará a cargo de la periodista Mariel Fitzpatrick y Daniel Desein, vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa. Los recibimos con un fuerte aplauso. Daniel. Bueno, un gusto estar acá. Muchas gracias a la Fundación por la invitación. Es un placer, es mi primera vez, a diferencia de Gonzalo, que ya estuvo el año pasado, y la verdad que fue súper interesante escucharlo. Yo quería hacer un balance en este panel un poco de cómo encuentra el periodismo este aniversario, estos 40 años desde el retorno de la democracia. Me hice un apunte porque había varias cosas que quería hacer. Ayer pensaba en esta charla, porque a veces en nuestra vorágine del oficio periodístico no nos ponemos a reflexionar. Por eso me senté a armar algo de lo que quería compartir con ustedes. Quería comenzar recordando a Fernando Ruiz, que es un académico, estudioso del periodismo, autor de varios libros. Recordaba hace algunos meses que con motivo del Día Mundial de la Libertad de Expresión, la UNESCO eligió como temática este año la libertad de expresión como motor de los demás derechos humanos. Y me pareció que era un lindo comienzo cuando pensamos qué hacemos los periodistas y para qué sirve el periodismo, ¿no? Justamente este lema de la UNESCO para reafirmar la expresión como una condición previa, necesaria, para el disfrute y la protección de otros derechos de la ciudadanía, de todos nosotros. Y hacía un repaso rápido, que seguramente, digamos, no es novedoso, pero sobre cuál es nuestro rol como periodistas en esto de ayudar a la toma de conciencia de la gente sobre esos derechos que tenemos que exigir y que tenemos que poder disfrutar, como el acceso a la salud, a la justicia, a un medio ambiente sano, derechos contra todo tipo de discriminación. En esto pensaba cuán importante es el rol de los periodistas, que a veces no tomamos dimensión cuando hacemos nuestra tarea profesionalmente y con compromiso. También, obviamente, a develar malas prácticas, negociados, que favorecen a un sector, a una persona, a un funcionario, a un particular poderoso o no. El desvío de fondos públicos que termina perjudicando a todos y que muchas veces la gente no lo visibiliza, y que ahí tenemos un rol como periodistas muy importantes. Ayudar a entender fenómenos complejos. La realidad hoy es compleja, hay una saturación de información y es difícil entender lo que está pasando, además sin contexto. Los periodistas tenemos que dar contexto, eso es muy importante. Y además, por supuesto, denunciar las violaciones a los derechos humanos y darle voz a las víctimas. Hacía este repaso rápido pensando de todo lo que a veces no tomamos conciencia de lo que tenemos como tarea periodística por delante. Y también pensaba justamente en los riesgos y desafíos del periodismo. Y quería comenzar con uno que seguramente, Daniel, quizás te referís vos también, pues es una preocupación de ADEPA, que tiene que ver con la desinformación y las fake news. Y su viralización a través de las redes sociales, que tiene consecuencias graves para las instituciones democráticas. Y es ahí donde el periodismo tiene un rol clave. ¿Por qué? Porque el chequeo es la esencia de ser de un periodista. Un particular puede retuitear una noticia que le importe, que le afecte, que le interese, que le impacte, que le convenga, pero un periodista no puede hacer eso. Lo que tiene que hacer un periodista es ponerse a chequearlo, ponerse a ver si ahí hay realmente lo que decimos una nota o no hay una nota. Por eso ahí los periodistas tenemos un rol clave a contribuir a una verdad necesaria para la sociedad. Porque las fake news, esto vuelvo a repetir, afectan las instituciones, afectan nuestra convivencia. Y además tenemos un rol en visibilizar las fake news, o sea, informar cuando algo no es verdad. Muchas veces la fake news tiene muchísimo mayor impacto y viralización que la corrección de esa fake news, pero nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? Porque si no, eso sigue circulando
Y yo creo que una sociedad sin confianza es una sociedad que de alguna manera esa falta de confianza afecta al sistema en el cual convivimos. Tenemos que tratar de los periodistas aportar a esa verdad, que nunca es absoluta, ni impoluta, ni objetiva al 100%, pero aportar esa verdad. El otro riesgo y desafío que yo veo importante hoy en el periodismo y que tiene que ver con lo que nos pasa como sociedad es la polarización. La polarización del discurso político y social que provocó una erosión de la confianza en la tarea periodística. Y esto es grave. Yo lo sufro, todos los periodistas lo sufrimos, lo sufre la sociedad. Yo creo que es una de las amenazas más graves para el periodismo hoy, porque ya no importa el qué, sino quién lo dice y cuáles son sus supuestas intenciones ocultas o quién lo manda. Digo, a mí, ¿cuántas veces me ha dicho, a vos te mandó Haddad? Me han dicho. Y a mí me genera un hervor interno, porque, digo, es verdad que hay operaciones, que hay periodistas que se prestan a operaciones, que muchas veces los medios y los periodistas tienen otras intenciones no visibles, que los medios tienen intereses, básicamente también económicos y de poder, pero la mayoría de los periodistas, y me atrevo a usar la palabra la mayoría de los periodistas, no queremos ser vehículo de esos intereses, queremos hacer bien nuestra tarea. Tenemos algo que nos hace movernos porque nos interesa hacer un buen trabajo, tener impacto, quizás que nos reconozcan también, ser conocidos, pero básicamente hacer bien nuestra tarea. Y ahí quiero destacar también la importancia de los datos duros. Yo en Infobae estoy en el área política, me interesa la política, obviamente, la investigación, y también estoy en lo que se llama la unidad de datos. ¿Por qué? Porque en tiempos de grieta, poder mostrar, contar y ayudar a entender y explicar y revelar con datos duros es un poquito menos refutable. Porque entonces de un lado y del otro te dicen, bueno, entonces los datos son así, te lo tienen que admitir. Buscamos datos verificables, que tengan credibilidad, que tengan fuentes oficiales en lo posible, porque en tiempos de grieta eso ayuda a la deslegitimación del periodismo. Para eso también hay que reconocer que necesitamos tener acceso a información pública, que no siempre en Argentina venimos retrasados, no siempre es posible. Hubo algunas gestiones en donde hubo mayor acceso a la información pública y otras donde menos. Después en el cierre quería hacer un breve repaso de lo que fue la gestión de Alberto, pero digo, nosotros como periodistas tenemos que reclamar el mayor acceso posible a la información pública y la ciudadanía también. Y la ciudadanía entender el valor de que esa información está accesible para todos. Los periodistas lo que hacemos sobre eso es un trabajo de elaboración, de entender, de comprensión, de llamar a los actores, de ver otras fuentes, de cotejo. Quizás para un ciudadano a veces es difícil cuando uno accede a un pedido de acceso a la información o a un sitio de transparencia de un ministerio y tiene un Excel gigantesco que no se entiende con todas las partidas asignadas para programas o fondos para las provincias. Pero bueno, en ese sentido también creo que tenemos un rol en visibilizar cuando la información nos es denegada o cuando no está accesible o cuando no está completa o cuando no está actualizada, lo más usual también, la del año pasado. Entonces me queda vieja. Como periodistas también tenemos un desafío enorme, que es evitar la tentación del sesgo, el recorte del tratamiento informativo en uno u otro sentido para conformar a las audiencias propias. Yo creo que la polarización, la desinformación, la fake news, y esto es lo más difícil que tenemos hoy en día. Porque está la tentación de siempre buscar conformar esas audiencias que nos siguen, que nos leen, que nos ven, el público de los medios, que obviamente tienen, bueno, la gente elige los medios por los cuales informarse. Para mí es el riesgo del periodismo de ratificación o populista en términos políticos, que es otra variante del periodismo militante. Yo no creo en el periodismo militante, yo creo que periodismo y militancia son cuestiones contrapuestas. Yo creo en un periodismo profesional, más allá de lo que uno internamente pueda sentir como simpatía política o causa para abrazar humanitaria o social.
pero yo no suscribo el periodismo militante. No me parece que eso sea el periodismo al cual apuntamos como sociedad, más allá de que entiendo que haya periodistas que hacen militancia con su tarea. También tenemos que evitar la mala praxis periodística, que afecta a la credibilidad de todo el periodismo, de todos los periodistas. Cada vez que un periodista, más si es bueno y si es conocido, se manda una macana o mete la pata o hay un error en la información, todos sufrimos. Todos sufrimos porque sufrimos por el colega, pero también porque eso alcanza y da argumentos para deslegitimar al periodismo en su conjunto, particularmente desde el poder, aún a los buenos periodistas. Otro riesgo es la desertización informativa, un término interesante. Yo no sé si lo escucharon acá, estando en Tucumán a hablar. Hay un trabajo muy interesante que hizo Irene Benito, periodista de La Gaceta para FOPEA, que se llama Los desiertos informativos, lo pueden encontrar online, es muy interesante, y relevó aquellos lugares en todo el país donde no hay diversidad informativa, donde no hay un volumen de medios y de periodistas suficientes para que haya una razonable independencia de esos medios y de esos periodistas, del Estado y de los poderes. O sea, donde hay una voz única o una voz predominante, básicamente en connivencia con el poder o los poderes gobernantes. Y que de alguna manera también es producto del colapso de los modelos de negocios tradicionales, de los medios tradicionales, que colapsó. En la pandemia, obviamente, sufrieron un golpe muy fuerte y contribuyeron a esta desertización informativa, que son lugares y provincias particularmente, porque quizás no se da tanto en la capital federal, donde hay muchos más medios, donde la crítica corre peligro de extinción y en muchos lugares directamente ha sido aplastada. Y los periodistas que intentan confrontar o investigar al poder o desnudar abusos sufren represalias no siempre visibles para la sociedad o que incluso ni siquiera las pueden denunciar. Los invito a verlo en la página web, lo pueden googlear, Desiertos Informativos FOPEA, pero para darles 2 o 3 datos, 3/4 partes del país tienen desiertos o semidesiertos informativos y solo un 10% tiene lo que se llaman bosques informativos, o sea, pluralidad de medios fuertes que pueden tener una independencia razonable respecto de los poderes. Y el 48% de los 500 y pico departamentos que hay de todo el país están en la zona roja del periodismo. A mí me parece grave, yo vengo de la capital y lo tengo que confesar, a veces una visión centroporteñista del periodismo. Gracias a FOPEA, que tiene socios, 600 socios en todo el país, muchos socios de Tucumán acá, nosotros podemos tratar de ver qué está pasando en las provincias y muchas veces la situación es mucho más difícil para el periodismo en las provincias que en la capital. Y 2 cosas más quería agregar en cuanto a desafíos y riesgos. Por un lado, quiero destacar el valor y la importancia de un periodismo que investigue en conjunto. No ya 1 o 2 o 3. Digamos, si podemos ser más, también. Uno solo no, porque muchas veces los riesgos se incrementan, las presiones se incrementan, la posibilidad de sufrir represalias, de autocensura. Quiero citar un periodista nicaragüense que obviamente se tuvo que ir del país bajo la dictadura nicaragüense de Daniel Ortega, que es Wilfredo Miranda, que decía: hay que investigar, ya no como un sabueso solitario, sino como una manada, para que si uno no puede contar, pueda contar el otro. Y en ese sentido quiero destacar el trabajo de una experiencia de una red federal de periodistas que se llama Ruido, Red contra el Silencio Oficial, que es una experiencia de periodismo colaborativo con periodistas en todas las provincias del país, 1 o 2, para realizar investigaciones nacionales sobre temas que implican, por ejemplo, puede ser el manejo de recursos, de fondos reservados, por ejemplo, en todas las provincias sucede, o sea, para hacer una investigación a nivel nacional, teniendo una pequeña radiografía de lo que pasa también en cada provincia, y también para poder ayudarse, porque muchas veces en algunas provincias, incluso los periodistas que participan de esta investigación, no pueden firmar esa investigación, porque quizás pueden tener algún tipo de represalia. La investigación se da a conocer en simultáneo en todas las provincias y en medios nacionales a la vez. Red Ruido contacta a medios nacionales para darle
amplificar la voz de la investigación. Yo he publicado en Infobae varias investigaciones de la Red Ruido. Solo por mencionar la última, fue sobre gastos reservados en las provincias y detectaron que en 17 de los 24 gobiernos provinciales manejan fondos que no rinden cuentas. Ya sea porque aún tienen gastos reservados bajo ese rótulo sobre los cuales no hay que rendir, o porque hay partidas sin el control de los tribunales de cuenta, que son como el órgano que normalmente tiene que supervisar lo que se gasta. La Nación también los conserva. Los redujo en esta administración, hay que decirlo, y de hecho hubo una decisión de Alberto Fernández de transparentar los gastos reservados de la AFI, que eran como la gran caja negra. Pero todavía hay algunas figuras jurídicas en varias provincias también que permiten evitar el escrutinio público del uso de esos recursos, que muchas veces en la práctica terminan siendo desviados hacia pauta oficial en negro, hacia compra de voluntades, hasta manejos de la política. Esta fue una de las últimas investigaciones que hizo Red Ruido y les recomiendo, tiene un sitio web, mirarla. Y por último, quería hacer, tengo un ratito más, no estoy llevando la cuenta, pero quería hacer como un muy breve repaso de lo que fueron estos 4 años. Abarcar los últimos 40 años de democracia me parecía como demasiado, iba a ser demasiado extenso. Quería mencionar la gestión de Alberto Fernández. Yo creo que hubo al comienzo de la gestión una intención de establecer un mayor canal de diálogo y de acercamiento con los medios de comunicación, a contraposición de lo que fue la relación del kirchnerismo con la prensa, que fue muy ardua, muy áspera, y hubo mucha persecución. Hubo un enfoque inicial más amigable hacia la prensa y hacia, por ejemplo, hacer conferencias de prensa, que es la forma más democrática de poder transmitir cosas a la sociedad. Y de que poder los periodistas preguntar, conferencias de prensa abiertas. Bueno, volvieron por la pandemia, por distintas cuestiones, pero se instaló algo que había sido dejado de lado, particularmente, insisto, en el kirchnerismo, no sucedió lo mismo en la gestión de Mauricio Macri, pero bueno, todos teníamos un temor con la asunción de Alberto de que esto implicara lo que implicó para el periodismo, el kirchnerismo. Sin embargo, hay tensiones. No se puede decir que no hubo tensiones, y se agudizó la lógica de funcionarios en medios amigos, con preguntas medianamente condescendientes, y dirigentes opositores en medios críticos del gobierno, también con espacios para explayarse, sin preguntas que incomoden mucho. O sea, esto a mí me parece que se agudizó particularmente en los últimos 2 años, y no me parece bueno para el periodismo ni para la sociedad. También tengo que decir que en una primera etapa del gobierno de Alberto hubo mayor acceso a la información, lo cual yo lo celebré, pues yo hice muchos pedidos de acceso y tuve respuestas. Después la información a veces no era toda lo amplia o completa que uno quisiera, pero hubo un hito que fue el escándalo de la foto de la fiesta del cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos, que implicó una cerrazón informativa. A partir de ese momento, por ejemplo, Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Julio Betovelo, dejó de responder pedidos de acceso a la información, por ejemplo, sobre quién era el personal que trabajaba para Fabiola Yáñez y cuánto cobraba. Algo básico, digo, no era nada muy complejo, no era algo de seguridad nacional. Ese pedido de información, de hecho la diputada Karina Banfi del radicalismo también lo hizo y tampoco se lo respondieron. O sea que ahí hubo un quiebre en términos informativos por el enojo que hubo de la gestión desde el Ejecutivo y la Presidencia hacia lo que reveló la prensa. Y después, muy breve para terminar, me quiero referir a Massa y a Milei, que eran los 2 candidatos que compitieron para este balotaje y podrían haber sido, bueno, ya tenemos un presidente electo, pero cualquiera de los 2 podía haber sido. Respecto de Massa, yo creo que se mostró tolerante en público hacia las críticas de la prensa, pero por sus aceitados y aceitosos vínculos con los medios, fue hábil usando su influencia para controlar esas críticas. Y Milei es un motivo de preocupación para los periodistas como presidente, por la actitud intolerante que mostró ante las críticas en reiteradas oportunidades. Y no me refiero a su época de panelista de televisión en Intratables, en el 2018, donde era parte quizás de un personaje y él todavía no había ingresado a la vida pública como cuando fue electo diputado en 2021. Si buscamos situaciones de esas del 2018 en televisión, hay frases terribles, ¿no? Como decirle a un periodista, no te pases de salame,
porque te estropeo la cara, a Carlos Gavetta, un periodista de una trayectoria enorme. Bueno, no quiero recordar tantos episodios. Bueno, mismo en Salta una conferencia de prensa con una periodista, Teresita Ferrari, donde también la trató de burra. Lo que me parece preocupante es que después que fue electo diputado en 2021 y en su campaña presidencial hubo un cúmulo de actitudes de intolerancia a lo que es el disenso, la crítica, la pregunta, incluso con insultos, con amenazas y con acciones civiles contra los periodistas. Hay los periodistas Débora Plager, Pablo Dugan, Fabián Doman, Paulo Vilouta y Martín Candalaf son objetos de juicios que le inició Milei por cuestiones que dijeron, por expresiones que tuvieron respecto de su figura. Pablo Dugan llegó a un arreglo extrajudicial porque lo había vinculado con el nazismo, lo quiero mencionar, porque Milei había hablado del término superioridad estética. Y Dugan lo había relacionado, había dicho que tenía similitud con la superioridad racial. Bueno, Milei lo llevó a la justicia porque cree que lo consideró, o sea, que lo calificó de nazi. Está claro que la acusación de nazi es muy grave. Igual me parece que un candidato a la presidencia, hoy presidente electo, que lleve a juicio a los periodistas me parece algo de preocupante, porque el uso de demandas judiciales para callar voces críticas siempre es una luz roja. Yo me había hecho un punteo, me parece que no, quizás prefiero darle la palabra a Daniel y en todo caso después si no sé si nos queda tiempo o a alguien le interesa, sobre alguna de las actitudes que había tenido este año, desde marzo hasta acá, ya en campaña, con periodistas. Un punteo de estas situaciones que me parecen preocupantes, de comentarios y de actitudes. Y quizás como resumen, diría que el que es el presidente eligió como táctica ir solo a los medios que él considera amigos, que no lo podían cuestionar, no dio conferencias de prensa, no dio nunca conferencia de prensa y utilizó básicamente las redes y los recortes en las redes para su forma de comunicar, que yo no, me parece que hoy por hoy algo que cambiaron los tiempos, yo lo valoro, me parece que igual no reemplaza el trabajo periodístico, pero me parece que ojalá que esta moderación que viene mostrando desde que fue electo presidente, de la que, bueno, justo hablaba Gonzalo al final, con una figura como Guillermo Francos, que está tendiendo puentes políticos, alguien que no tendía puentes políticos previamente, este discurso contra la casta política a los periodistas también nos enfrentó, porque él hablaba de periodistas ensobrados y casta política, no lo dijo en casta periodística, pero de alguna manera también, en esta acusación de que los periodistas cobran para decir lo que dicen, y también con sus críticas muy fuertes a la distribución de la publicidad oficial y a ADEPA particularmente. Ha sido muy duro con ADEPA. Yo tenía por acá la declaración de ADEPA que dijo que eran mentirosos y que se movían básicamente. Dice, ADEPA es una vergüenza lo que ha hecho el periodismo en esta campaña también. Difunden porquerías sin pruebas, justamente para que no se discutan propuestas. Cualquier cosa vale en busca del rating o proteger amigos. Y decía que no, el periodismo independiente no es tal porque responde a la pauta. A mí me parece grave esto, insisto, no todos los periodistas, digamos, la mayoría de los periodistas actuamos porque nos gusta lo que hacemos, no cobramos mucho la mayoría, no cobramos lo que puede cobrar alguna figura, y lo hacemos porque creemos en el valor del periodismo. Yo pongo una luz roja acá con la llegada de Milei a la presidencia porque el periodismo estamos como en alerta. Ojalá, como es verdad que una cosa es la campaña y otra cosa es la gestión, Milei entienda el valor del periodismo en una sociedad, el valor de disenso, el valor de la crítica, y que podamos que él aliente y promueva un periodismo en libertad, con crítica, un periodismo profesional que no se autocensure, porque el hostigamiento en las redes de los seguidores de muchos candidatos, pero de Milei en particular, es muy duro cuando un periodista dice algo que a los seguidores de Milei no le gusta. Recuerdo el caso solo de Jessica Bossi en ETN cuando le preguntó sobre el tema de la aportación de armas a partir de lo que había dicho un candidato Bussi de Tucumán, y él la acusó de ser zafaronista, de defender a los delincuentes, de querer que los delincuentes salgan a la calle, y después no solo lo que le dijo Milei en televisión, sino todo el hostigamiento que sufrió por esa postura, que era una pregunta válida y era un tema que estaba en debate. Así que dejo esta luz roja prendida
nosotros como sociedad y como periodistas debemos reclamar el respeto al trabajo periodístico. Muchas gracias, Mariel. Gracias, Daniel. Daniel Desein es presidente del diario La Gaceta, vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA. Para arrancar, Daniel, te pregunto, ¿cuál es la relación que vos encontrás entre la democracia y la libertad de prensa? Gracias, Denise. Buenos días a todos. Es un placer estar, como siempre, una vez más acá en la Fundación. Y es una de las grandes preguntas, ¿no?, que debe responderse y encarnar toda sociedad. Mariel hizo un fantástico y amplísimo repaso de las amenazas, de los riesgos, de los desafíos que tiene el periodismo, que son las amenazas, los riesgos y los desafíos que tiene la democracia. Son dos caras de una misma moneda, ¿no? La libertad de prensa es el predicado de la democracia, pero también es su presupuesto. No hay democracia sin libertad de prensa, no hay libertad de prensa sin democracia, y el estado, la salud de la libertad de prensa es uno de los mejores indicadores, de los mejores termómetros posibles para medir la salud institucional de una sociedad, ¿no? Basta revisar, ¿hay libertad de prensa en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela? No, tampoco hay democracia, ¿no? Entonces sirve desde los dos ángulos para ver esta relación tan íntima y de la cual tenemos una historia muy larga y compleja en la Argentina. Mariel tocó algunos de esos puntos, ¿no? Hay una frase, un eslogan del Washington Post que sale impreso todos los días en su tapa, que dice: la democracia muere en la oscuridad, ¿no? Y una de las funciones fundamentales del periodismo es casualmente iluminar esas zonas oscuras donde el poder, los poderes buscan ocultar algo, echar luz allí, y por esa acción tiene muchas dificultades, ¿no? Y desde el regreso de la democracia en el 83 tenemos múltiples ejemplos en nuestro país de algunas de estas iluminaciones de esas zonas turbias de nuestra realidad, ¿no? Desde la figura de nuestra querida Magdalena Ruiz Guiñazú integrándola con ADEP, revisando lo que ha ocurrido en el proceso, las fotos de cabezas que le costaron la vida, las guardias y las investigaciones que derivaron en el esclarecimiento del crimen de María Soledad Morales, aquí cerca en Catamarca, las fotos de Costec y Santillán, la ruta del dinero K, en la que Mariel fue una protagonista, la trama de los cuadernos, que fue otro capítulo de ese desmantelamiento de la gran trama de corrupción de los últimos 40 años, la foto de Olivos, el vacunatorio VIP, etcétera. Elementos que ayudan a que la sociedad conozca cómo se gestionan sus intereses, cómo se mueve ese poder y, en definitiva, nutren su decisión a la hora de votar o de participar en la vida cívica. Pero te voy a dar una respuesta un poco más oblicua para darle un costado humano a estas cuestiones, y voy a contar una confidencia, que es donde nos conocimos con Mariel. Nos conocimos hace casi 10 años, en marzo del 2014, en el área de neonatología de un sanatorio en Buenos Aires. Mariel acababa de tener a su hija Milena y mi mujer a mis hijos gemelos Juan y Félix, prematuros los tres. 2014, ¿no? Es uno de los periodos más oscuros, el periodo más oscuro desde el 83 a la fecha, ¿no? El segundo gobierno de Cristina Kirchner. Mi mujer por prescripción médica había estado internada 2 meses antes del parto en ese sanatorio. Coincidimos con la internación de la madre de la presidenta Kirchner en ese momento. En una visita la presidenta Kirchner se desmayó, se descompensó, la internaron, estuvo 3 días internados allí. La primicia lo publicó La Gaceta porque di yo la información. Había reuniones de gabinete, desfilaban muchos de los ministros conocidos y personajes conocidos de esa época por allí. En un momento, Héctor Mañeto, el enemigo público número 1, ¿no?, digitado por la presidenta Kirchner, tuvo una descompensación y iba a ser internado en el mismo piso, a 40 metros de la habitación de Cristina, en ese mismo sanatorio. Apenas se enteraron de eso, desviaron y lo llevaron a otro sanatorio. El parto de mi mujer tuvo que ser acelerado porque no había una droga que por las políticas del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, no podía entrar al país, ¿no? Y doy todo este ejemplo para ver cómo se tocan
las vidas de los periodistas, a veces con los protagonistas de la política, los que tiene que investigar, los hechos que tiene que cubrir, cómo elementos de distintas puntas de la grieta confluyen en algunos momentos de nuestras vidas, en momentos de gran vulnerabilidad. Mariel trabajaba en Periodismo para Todos, ¿no? Que estaba llevando adelante esas investigaciones que generaban enormes represalias, ¿no? Cosas que hoy vemos en otras escalas, en países como Nicaragua o Venezuela, pero en escala muy similar en países como Bolivia, por ejemplo, en esquemas de persecución sistemática con todo un movimiento de pinzas desde el costado económico para quebrar la sustentabilidad de los medios, usando la pauta oficial para premiar o castigar a los medios, para construir gigantescos aparatos comunicacionales para sostener el discurso oficial, el uso de los medios públicos como órganos proselitistas, que hoy está en la discusión, que la trae Milei nuevamente a la mesa, amenazas a los anunciantes privados para debilitar esos medios, persecuciones, acoso judicial, querellas, el uso de los servicios de inteligencia para espiar a los periodistas, ¿no? Presiones extraordinarias y, sin embargo, el periodismo resistió esos intentos de cooptación, esos intentos de destrucción, porque hubo periodistas, porque, como Mariel, hubo medios que no se vendieron, ¿no? Y que se pararon firmemente y que posibilitaron que esa democracia que estaba en un proceso de regresión extraordinaria y que seguía el camino que ya había marcado el chavismo en Venezuela, luego Correa en Ecuador, Ortega en Nicaragua, ¿no? Detenernos, generar anticuerpos institucionales para que esa reversión democrática no llegara a esos niveles y pudiera haber cambios y resistencia y la preservación de algunas de las instituciones básicas de nuestra democracia. De modo que la verdad que en estos 40 años, con tantas interrupciones, con tantos problemas, con crisis extraordinarias que asombraron al mundo, con episodios oscuros como los intentos de golpe de Estado, el 2001, 2009 y el periodo del kirchnerismo, ahora nos encontramos ante un nuevo desafío, que es el que representa la irrupción de Milei, un fenómeno nuevo, un fenómeno que no vimos, ¿no? Que así como el periodismo norteamericano no detectó a tiempo el fenómeno de Trump, porque no tenía los sensores adecuados en el interior de los Estados Unidos, nosotros tampoco pudimos detectar probablemente en las nuevas generaciones, ¿no? en las nuevas formas de comunicación a través de las redes sociales, que allí estaba surgiendo algo que iba a quebrar gran parte de nuestros presupuestos. Pasamos de un esquema bicoalicionista que concentraba entre el 70 y el 80% del voto, que generaba un sistema de alternancia, a un quiebre de ese sistema, ¿no? Ayer Cavarossi lo decía muy bien, el peronismo en estos 40 años funcionó como un remedio de última instancia ante las crisis económicas e institucionales de la Argentina, como en los 40 años previos habían sido las irrupciones militares. Bueno, eso se quebró, se quebraron presupuestos de acceso al poder, siempre se decía, se necesitan 100 millones de dólares para una campaña presidencial competitiva, ¿no? Bueno, Milei lo hizo sin eso, incluso con un rival que se gastó 2 puntos del PBI, ¿no? 8.000, 9.000 millones de dólares en una campaña y, sin embargo, sucumbió por más de 11 puntos de distancia ante la figura de Milei. Bueno, ¿qué nos espera con Milei, ¿no? Y ahí Mariel repasaba algunos de los ataques y de las muestras. Una lista larga, Sí. me puse a relevarla. Hay un artículo muy bueno de Daniel Santoro que hizo ese inventario donde registra por lo menos 20 ataques que publicó en Clarín hace poco. Perdón, hubo Sí. un episodio creo también acá en La Gaceta que él pidió que no le preguntaran creo de 2 temas, que eran el tema de armas y el tema de órganos, y entonces La Gaceta se negó a la entrevista, ¿no? Esa fue la primera vez que se visibilizó algo que se conocía mucho en Buenos Aires, en las redacciones de los canales, de los diarios, y era estas presiones, ¿no? Después apareció el caso de Seidman, ¿no? Donde dijo, bueno, si van estos invitados no voy yo, bueno, ese tipo de cosas. Pero sobre todo estos agravios sistemáticos, estas acusaciones generalizadas de corrupción al periodismo, estas simplificaciones
que son muy graves, ¿no? en un candidato político, en un dirigente y obviamente ahora en un presidente electo. Tenemos ciertas esperanzas con estas muestras de moderación, de pragmatismo, de giros que ha dado el presidente electo, que quizás permitan tener una relación razonable, pero razonable no significa condescendiente, ni mucho menos, ¿no? Porque como bien decía Mariel, siempre es sano que existe una tensión dentro de los carriles institucionales. Yo recuerdo una frase de Raúl Alfonsín durante su presidencia, que estuvo en un acto de ADEPA, y Alfonsín dijo allí: nada peor para un presidente que una prensa incondicional, nada peor para los periodistas que un presidente agradeciéndole su complacencia, ¿no? Entonces marcaba eso. La relación con Alfonsín no era fácil, pero siempre estaba dentro de los límites democráticos y de sana convivencia de nuestras sociedades. Y efectivamente, en estas idas y vueltas en todo este tiempo, la Argentina ha ido subiendo y bajando en los indicadores internacionales para medir la libertad de prensa, y siempre es bueno compararse con los países de la región, con los países del continente. Allí en Argentina hay un muy buen indicador que tiene la Sociedad Interamericana de Prensa, que se llama el índice de Chapultepec, que lo que hace es monitorear qué ocurre en materia de control de medios, en materia de ataques, impunidad, violencia contra periodistas, acceso a la información, niveles de información de la ciudadanía, restricciones objetivas contra el trabajo periodístico. Bueno, va dando un puntaje y en base a eso establece un orden comparativo. La Argentina hoy está en la mitad de la tabla de los 22 países del continente americano que son evaluados. Arriba está Chile, hace muchos años, Uruguay, países como República Dominicana, Jamaica, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos un poco más abajo. Nosotros estamos entre Perú y Paraguay. Abajo de la tabla, naturalmente, Cuba, Venezuela y Nicaragua, que han dejado, en el caso de Cuba, desde el inicio, y de Nicaragua y Venezuela en los últimos años han dejado de ser democracias, ¿no? La Argentina, bueno, presentaba hasta hace relativamente poco algunos elementos esperanzadores, y es que muchos de los problemas de la región, por ejemplo el asesinato de periodistas, desde el 83, para tomar esa fecha hasta hoy, México ha tenido 250 periodistas asesinados, ¿no? Prácticamente todos los meses hay un periodista que es asesinado por el narcotráfico, lo que lo transforma en el país sin guerra con más periodistas asesinados del mundo, ¿no? Y en muchos otros lugares de la región ocurren situaciones similares. Bueno, la Argentina en los últimos 40 años no ha tenido ningún periodista asesinado por el narcotráfico. Ha tenido un periodista asesinado, que fue Cabezas en enero del 97, pero que trazó una línea, ¿no? Fue un nunca más. Destapó, marcó toda un área de corrupción a través del coraje de un periodista, de una editorial, de sus colegas que se animaron a mostrar lo que el poder de ese entonces quería cubrir, pero también la vida de Cabezas salvó la vida de muchos otros periodistas, ¿no? Nunca más pasó, el periodismo estuvo unido, las instituciones de la vida civil estuvieron unidas, la sociedad comprendió que se había cruzado un umbral al que no teníamos que regresar nunca más, y nunca más pasó. Pero ahora las balas empiezan a picar muy cerca. Tenemos Rosario, tenemos el conurbano, tenemos las fronteras aquí cerca de nuestro país, con múltiples amenazas, con balaceras contra medios de comunicación, ¿no? Autocensura, extraordinarias presiones, connivencia del poder político, connivencia de la justicia, connivencia de parte del empresariado. Y eso nos acerca peligrosamente a integrar la lista de estos países del continente. Mariel repasaba lo que fue la gestión de Alberto Fernández, que estuvo muy lejos de lo que había sido el antecedente de los años duros del kirchnerismo, que desde 2008, 2014, 15, decía yo, el periodo más duro, pero desde el principio, desde que el 25 de mayo del 2003 Néstor Kirchner asumió la presidencia, hubo allí un desconocimiento de la función que desempeña el periodismo en nuestras democracias, ¿no? Intentó, y es algo peligroso que suele tomar el populismo y que puede estar tentado Milei de seguir ese camino, es quebrar esa intermediación, tratar de tener un diálogo directo con la ciudadanía, diálogos, claro, que son diálogos cómodos, diálogos sin preguntas molestas, diálogos sin estructuras de investigación profesionales y estándares periodísticos que chequen adecuadamente la información
y muestren, releven adecuadamente cómo se gestionan los intereses públicos. Bueno, esa tentación siempre está, ¿no? Y allí aparecen, Moisés Naín le llama las 3P enemigas de las democracias, ¿no? El populismo por un lado, la polarización por otro, ¿no? Y la posverdad, la desinformación. Y el remedio que tiene la democracia, que tiene nuestra sociedad, para combatir estos enormes riesgos que han crecido extraordinariamente con la revolución digital en particular, es el periodismo, ¿no? El periodismo propone diariamente una agenda de temas jerarquizados, trata de distinguir lo verdadero de lo falso, pero también lo accesorio de lo principal, las cuestiones sobre las que la sociedad debe dialogar, ¿no? Los factores que componen ese gran debate público que nutre a la democracia, sin la cual la democracia es una mera ficción. Bueno, el populismo quiere quebrar eso, ¿no? Y allí hay un riesgo que Milei puede incurrir. Pero bueno, estamos a muy pocos días, ¿no? Parecen meses desde que ganó la elección, pero han pasado unos 10 días y quedan unos 10 más para que veamos qué nos pasa a los argentinos con esto.